Vamos a dar inicio en honor al tiempo, mientras las personas ya van a ir llegando y conectándose. Eh, Bienvenidos a todos a este Innovation Meeting. Mi nombre es Damián Sánchez, Brand Manager del Club de Innovación, y en esta oportunidad me voy a encargar de presentarles o darles la bienvenida como tal y moderar lo que va a ser esta sesión del día de hoy, del Innovation Meeting. Venture Capital descubre las claves para una inversión con alto rendimiento. Bien. Muy bien, para todas estas personas que están llegando y no nos conocen, nosotros somos el Club de Innovación, somos el primer hub de innovación corporativa de Latinoamérica que conecta las necesidades y capacidades de innovación de las empresas socias con el ecosistema local e internacional, actuando como articulador neutral en el desarrollo de proyectos que agreguen valor al negocio, potenciando el aprendizaje y la colaboración. En esta sesión del día de hoy, el Innovation Meeting es una sesión formativa donde se imparten diversas temáticas de información, ¿ok?, de innovación. Están especialmente desarrolladas para los profesionales que desean potenciar sus conocimientos y a su vez aprovechar un espacio de interacción y networking. Por ello, les invitamos a que en el chat de la jornada puedan ir colocando su nombre y la empresa de donde nos acompañan para de esta forma ir interactuando. A su vez, de igual voy a invitarles a que a medida que se desarrolle la jornada del día de hoy, pueden dejar sus consultas, sus preguntas en la casilla de preguntas y respuestas que va a encontrar en la zona inferior de la ventana. Bien. Es importante resaltar que esta sesión de hoy y las próximas 4 que tendremos a futuro son producto de una alianza, ¿ok?, con Datneo, con la que estamos haciendo el codesarrollo de estas sesiones. Y Datneo, los presento, son una red de inversionistas ángel y fondos de Venture Capital que potencian el ecosistema de emprendimiento e innovación, conectando a las startups en etapas tempranas con la industria del Venture Capital, LATAM. Entonces, bueno, con ellos vamos a estar desarrollando nuestras próximas jornadas de Innovation Meeting, que los estaremos invitando. Igual forma, aprovecho en esta oportunidad, antes de dar inicio, a que puedan escanear con su teléfono el código QR que está en la presentación para que se puedan registrar en nuestra próxima sesión del programa de transformación digital que desarrollamos con Divali. Esta va a ser una sesión donde vamos a abordar la estrategia, el e-commerce. Va a ser el próximo martes 8 de junio a las 11 de la mañana. ¿Ya? De igual forma, al final de la jornada, igual les voy a colocar el código para que puedan registrarse en la sesión. Ahora bien, vamos a revisar un poco lo que va a ser la agenda del día de hoy. Estamos actualmente en lo que sería la bienvenida e introducción, y luego vamos a pasar con nuestro expositor invitado, quien va a estar hablando del Venture Capital, la relación del Venture Capital y las startups, fondos Venture, el Venture Capital Corporate, el Venture Capital, la innovación abierta y el ecosistema chileno y de Latinoamérica. Luego pasaremos a unos 15 minutos de preguntas y respuestas, lo que les comentaba previamente, para que les invito a que dejen sus preguntas en la casilla inferior para al final pasar a esta ronda. Y por último, bueno, tendremos el cierre de la jornada. Ahora bien, tengo el gusto de presentarles a nuestro speaker invitado, que va a ser Sebastián Gilbert. Él es el director de Datneo, es ingeniero comercial con magíster en finanzas en la Universidad Nacional de Andrés Bello, maestría de negocios internacionales de la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona y estudios en programa de gobiernos corporativos de ese Business School en Chile. Además, es inversor ángel y emprendedor con amplia experiencia en finanzas corporativas, capital de riesgo e innovación y tecnología. Un gusto, Sebastián, y pues bienvenido a esta jornada del día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes y con los invitados compartiendo este rato y contándoles un poco sobre lo que es Datneo, lo que hacemos nosotros y en particular sobre lo que es el mundo del Venture Capital. Voy a compartir pantalla, la presentación. Perfecto. Un segundo. Perfecto, ahí se está viendo. Ok, ¿verdad? Perfecto. Déjame, voy a cerrar acá. Bien, bueno, en este taller, el número 1, como bien decían al comienzo, vamos a tratar sobre
lo que es la introducción al mundo del Venture Capital y lo que tiene que ver su relación también con lo que es el mundo de la innovación y el mundo de las startups. Un poco antes hablar de nosotros. Ahora un segundo que estoy como tocando. Okay. Un poco sobre nosotros. Como bien dice aquí, nosotros somos una red de inversionistas ángeles. De hecho, así partimos. Tenemos cerca de más de 150 inversionistas ángeles distribuidos por todo Chile, en realidad por toda Latinoamérica. Tenemos inversionistas ángeles que también están en Colombia, Centroamérica, México, Perú, están ya distribuidos por todo el mundo. Alianzas con otra red de inversionistas ángeles y foco siempre en lo que es el Smart Money, que lo vamos a explicar un poco más adelante, pero que finalmente no es solamente el involucramiento en lo que es la entrega del capital o la plata, sino que entregar mucho más que eso. Somos un fondo de Venture Capital, tenemos algunos fondos que ya están completamente invertidos y el que actualmente tenemos es el fondo Vulcano, que es un fondo de 20 millones de dólares, el cual ya está siendo cerca de la mitad, lo llevamos invertido y que tiene cerca de 15 startups dentro del portafolio. Tenemos también trabajo con grandes empresas y lo que es el Corporate Venture Capital. Y por último, lo que es la formación y consultoría, valorizaciones de estrategias, o sea, perdón, valorizaciones, estrategias siempre en el mundo de la innovación y principalmente en startups y en corporaciones, en grandes empresas. Formación también en lo que es Venture Capital, talleres como este que estamos haciendo. Tenemos un sólido track record, como dice ahí, experiencia validada en Latinoamérica y el Caribe. Tenemos una potente red de partners con más de 30 alianzas en 10 países, principalmente en Latinoamérica. Y tenemos acceso a un deal flow de alta calidad. Esto significa que nos llegan oportunidades de inversión que no suelen estar a disposición de todos, sino que se manejan entre a ciertos niveles como de gente más especialista en temas de inversión, de innovación y de startup. Presencia internacional, tenemos actualmente oficinas en Santiago, en San José, Costa Rica y en Miami. Y además tenemos presencia en toda Latinoamérica a través de nuestros partners que nos permiten hacer temas, principalmente lo que las dos áreas más fuertes es lo que es el soft landing, que es la ayuda a los proyectos, a las startups y a las empresas a hacer los procesos de internacionalización de manera más cómoda, más fácil en los otros países, y también nos permite también tener un acceso a deal flow internacional de manera de poder llegar a tener inversión en proyectos de otros países. Por ejemplo, lo que les comentaba recién del fondo Vulcano, nosotros con ese fondo tenemos inversiones en startups de México, de Centroamérica, de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de Chile. En ese sentido somos un fondo VC bastante internacional. Y un poco como resumen, aquí lo que se ve es algunas de las startups en las cuales actualmente estamos invertidos. En total, desde nuestro inicio, tenemos más de 27 startups en las cuales hemos invertido más de 20 millones de dólares bajo administración, más de 1.500 startups evaluadas. Tenemos 4 exits en nuestra historia y 2 corporate venture capital. Tenemos coinversiones con los principales fondos de inversión a nivel mundial. Esto es con Y Combinator, con 500, con Plug and Play,
Venture Castor, bueno, un montón de otros fondos de renombre internacional. Lo que viene para ahora, y la presentación en particular, tiene que ver con lo que es una introducción al Venture Capital, de qué se trata el Venture Capital. Vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar de la relación del Venture Capital y las startups, los tipos de fondos de Venture Capital, el Corporate Venture Capital también. Vamos a hablar sobre lo que es la innovación abierta y por último vamos a hablar un poco de lo que es el ecosistema chileno y el latinoamericano. Bien. Partir un poco por lo que puede ser la definición del Venture Capital, que también se le conoce como capital de riesgo o capital emprendedor. Y tiene por foco principalmente el invertir en empresas pequeñas y medianas en etapas muy tempranas, principalmente de base científica o tecnológica, y se les suele conocer como startup. Suelen tomarse participaciones de entre un 10 a un 25%, y los fondos solemos pedir un puesto en lo que vendría a ser el directorio o el consejo asesor que se le llama. Es clave siempre para los fondos de inversión el tema de la participación que se toma, en el sentido de que los equipos fundadores siempre sean los controladores de la startup durante la mayor cantidad de tiempo posible. De hecho, hay muchos fondos que no entran en startup donde el equipo fundador no tenga, por ejemplo, un mínimo del 70%. Por eso el tema de la participación de entre un 10 y un 25% es clave en esto. En el caso nuestro es igual, se mueve entre un 10 y un 25%, y el promedio está cerca del 17%. No tengo recuerdo en este minuto de que hayamos en algún caso tomado un 25% de participación. Es muy raro, y suele estar más dentro del rango del 10 al 20%, pero de todas maneras el 25% siempre se maneja como el techo. Como les decía, se invierten en empresas nuevas, jóvenes, dinámicas, con una capacidad de expansión muy rápida. Una de las características de las startups es la agilidad con la cual tienen capacidad de moverse, de escalar rápidamente y de internacionalizarse. Se toman participación en lo que les decía entre un 10 a un 25%, y esto puede ser a través de equity, o sea, entrando directamente en la propiedad de la empresa, o vía nota convertibles, que viene es un mutuo, un préstamo que después de cierto tiempo se convierte en acciones de la empresa. Los venture capital lo que se buscan son oportunidades de retorno muy altos. Las estadísticas muestran que este tipo de emprendimientos tienen una tasa de éxito o de supervivencia de un 10%, o sea, una de cada 10 va a lograr ser exitosa. Las estadísticas también muestran que en el caso de las que son financiadas o apoyadas por Venture Capital, este número sube a un 30%, o sea, 3 de cada 10 resultan ser exitosas. Y las estrategias de los fondos de Venture Capital varían según el tipo, y cada uno tiene su propia estrategia. Algunos tienen, por ejemplo, una estrategia de invertir en startups que le entreguen 5 veces el retorno. Hay otros que la estrategia puede ser de 10 veces el retorno de la inversión. Hay otras que invierten esperando de que una de las inversiones le retorne la totalidad del fondo,
Hay otros que invierten solamente en startups que tienen el potencial de convertirse en unicornios. Un unicornio se le suele llamar a las startups o empresas ya tecnológicas que sobrepasan el billón de dólares como valorización. Y bueno, existen un montón de otras estrategias. La verdad que cada fondo tiene su propia estrategia de retorno, lo que buscan como retorno sobre la inversión. Los inversionistas de Venture Capital suelen ser muy activos. Se involucran no solamente a nivel de la parte directiva principalmente, pero también se involucran a través de lo que son las redes de contacto y entregar mucho de lo que es conocimiento y advisory, lo que se conoce también como smart money. Lo que se busca es que los equipos fundadores y los equipos del negocio se dediquen principalmente a hacer el negocio. Y mucho de las cosas anexas que pueden desenfocar al equipo, los Venture Capital suelen entregar apoyo para hacerlo de la forma más fácil posible, y también entregan su red de contacto para procesos que pueden ser más costosos, más costosos en el sentido de que pueden ser un poco más complejos, por ejemplo, en el caso de los procesos de internacionalización, que en el caso de las startups suelen ser procesos sumamente agresivos en comparación con empresas que son más tradicionales. La relación entre el Venture Capital y las startups, hay 4 principalmente. Como les decía antes, las startups son compañías que tienen una vida muy corta, usualmente 4 años o menos. Esto se refiere porque bajo el nombre de startup, después de los 4 años, si es que no han muerto, que desgraciadamente en la mayoría de los casos es así, mueren, y eso se sabe. Pero después de 4 años aproximadamente ya pasan más a un concepto de scale-up, que están en un nivel ya de empresa, de una empresa más grande, que ya es una empresa que ya está internacionalizada, ya está en otros niveles. Y después de las scale-up ya pasan a ser empresas ya como propiamente tal, pero empresas de tecnología avanzada. Grandes empresas que nosotros conocemos hoy de tecnología partieron siendo startups. Casos como Microsoft o como IBM o más cercanos, casos como Facebook o como Google, todos ellos partieron siendo startups. Después con el tiempo se transforman en scale-up y ya después de eso se transforman directamente en empresas de tecnología. En una primera fase de desarrollo, es principalmente una etapa muy primaria, muy de formación, de crear, de pivotear. Y de historia, muy poca, prácticamente nada, prácticamente nada de venta, nada de flujo de caja. Activos producidos, principalmente son empresas de tecnologías digitales, digo principalmente, no todas, esto estoy hablando a nivel de generalidades, pero las startups suelen ser empresas más bien de base tecnológica, científica, del mundo digital. De todas maneras, sí, algunas pueden tener cierto tipo de activos fijos, en el caso, por ejemplo, que haya algo de cloud computing y que tenga que ver con sistemas de equipos computarizados más duros, se puede considerar como activos tangibles que en este caso, pero suele no ser así. Suelen no tener mucho activo, suelen ser empresas que
son muy, muy livianas en cuanto a los activos. Y esta es una de sus principales características de por qué su agilidad para internacionalizarse, es porque no requieren de mover ni de instalar activos fijos en otros países. Y una de las características principales por las cuales el existir del Venture Capital es porque estas empresas, por las características que mencionaba recién, prácticamente no tienen acceso a capital, a financiamiento tradicional, o sea, a la banca. Empresas sin historial, sin activos, sin nada, la verdad es que ningún banco les termina prestando plata. Entonces es aquí donde aparecen justamente los venture capital para cubrir este gap que dejan el mercado financiero tradicional. ¿Por qué un venture capital invierte en startups? Principalmente para buscar una alta rentabilidad, una rentabilidad muy por encima del promedio. Si pensamos en que una rentabilidad promedio en general, pensando tal vez en una rentabilidad comparado con la bolsa, pudieran dar del orden del 8 o 12% anual, a un fondo de Venture Capital se le suele pedir una rentabilidad, una TIR de repente del 20, 30, 40%. Eso es lo que se le pide para que venga a compensar el nivel de riesgo que se está asumiendo. No requiere involucramiento directo en lo que es la gestión o la administración de la empresa, pero sí se puede influir, como dice, directamente en las decisiones estratégicas de la empresa. Esto a nivel de directorio, y esta es una de las principales diferencias entre lo que es el Venture Capital y el Private Equity. El Private Equity, a diferencia del Venture Capital, ellos toman una participación controladora dentro de la empresa y entran directamente en lo que es la gestión o administración de la empresa. El Venture Capital no hace eso, sino que eso lo deja en manos del equipo fundador principalmente, y su manera de influir es a través de lo que les comentaba antes, el Smart Money y las decisiones mucho más estratégicas que puede tener la empresa. En este gráfico se muestra un poco las diferentes etapas que tienen de madurez de este tipo de inversión, donde si vemos del nivel 1 al nivel 6, bueno, hay bastante detalle, pero principalmente yéndome a la parte de financiamiento, está separado en tres grandes etapas. En la fase conceptual, el financiamiento viene o por los propios fundadores o por los amigos y familiares. Después, en la etapa de desarrollo de la empresa, cuando ya están con prototipo y con algún producto ya en una fase de las primeras etapas en el mercado, ahí empiezan a aparecer las que se conocen como una ronda semilla, y principalmente entran aquí los inversionistas ángeles, y luego ya pasan directamente a la fase comercial, donde ya empieza la etapa de crecimiento y madurez de la empresa, y es aquí donde aparecen los venture capital. Hasta esta etapa, como les contaba, cuando aparece el venture capital, suele haber un control del cerca del 70% aún por parte de los equipos fundadores. Por lo tanto, lo que se ve antes, el financiamiento a través de amigos, familiares o inversionistas ángeles, eso suele tener una participación de entre un 20 a un 30% de lo que es la propiedad de la empresa. Las etapas de un venture capital, de la creación de un fondo de venture capital,
tiene 5 grandes áreas. La primera es la búsqueda de los inversionistas que van a participar del fondo. Piensen que el fondo tiene muchos inversionistas dentro de este fondo. O sea, un fondo, por ejemplo, como el nuestro que les comentaba al comienzo, Vulcano, que es de 20 millones de dólares, ese fondo tiene alrededor de entre 15 a 20 inversionistas. Y lo que se llaman Limited Partner o el PIS, que es lo que aparece ahí en la primera parte, ahí entre paréntesis. Después la segunda parte de un fondo viene la etapa de lo que es la búsqueda de las oportunidades de inversión, la búsqueda de las startups. Esta etapa puede durar aproximadamente unos 5 años, pensando en que un fondo tiene una vida que se mueve entre unos 8 a 12 años aproximadamente, y la madurez dentro de cada proyecto puede ser de unos 5 años, por lo tanto, si uno lo separa en grandes áreas, está la búsqueda de inversión, que es la que le estaba comentando recién aquí. Después está, perdón, me estoy saltando ahora a la cuarta, que es la gestión de la inversión, y por último la liquidación del fondo. Entre la segunda, la cuarta y la quinta, uno podría separar que son 3/3 cada uno del tiempo, y se van superponiendo cada una. Eso significa que yo puedo estar invirtiendo y a la vez estar realizando el éxito de alguna de las inversiones que yo realicé en un comienzo, por ejemplo. También lo que se suelen dar son lo que se llaman los follow-on, que significa que en una empresa en la cual yo invertí y esta empresa busca más financiamiento a través de Venture Capital en una nueva ronda, yo vuelvo a participar en esa inversión, de modo de seguir apoyando a la empresa, porque sigo pensando de que es una buena inversión, y además, para no diluirme, de modo de que cuando se haga el exit a futuro poder lograr el retorno en relación a la participación que tenía planificado desde un comienzo. Los fondos de Venture Capital. Los fondos de Venture Capital son gestionados y administrados por lo que son administradoras de fondos de Venture Capital. Aquí en Chile y en general en el mundo, una de las características de las administradoras de fondos de Venture Capital es que esa es su única actividad comercial, su único giro. No tienen otra actividad más que esa. No pueden hacer ninguna otra cosa que no sea el administrar fondos de inversión. Y como dice, aquí tiene 4 grandes tareas: el buscar, evaluar e invertir en startups, ejecutar operaciones legales y financieras que tienen relación con los fondos, administrar y llevar la gestión propiamente tal del portafolio de startups. Esto es, cuando se habla aquí de administrar el portafolio, no significa el involucrarse en administrar las startups, sino que significa la gestión del portafolio, y que tiene mucha relación con el último punto, que es la negociación y el ejecutar los exits. Las administradoras de Venture Capital, o los fondos propiamente tal, tienen también 2 grandes instancias en la cual participan los LPs, que son los inversionistas de cada fondo, y son los comités de inversión. Por lo tanto, los fondos y la administradora lo que hacen es sugerir o recomendar inversiones, y son los comités de inversiones que están compuestos en parte por los inversionistas los que finalmente toman la decisión de invertir.
Y está la otra instancia, que es el comité de vigilancia, que es el que vela porque se cumplan todas las cosas que dice el reglamento interno del fondo que se van a cumplir. Cada fondo tiene un reglamento interno particular, que son las características propiamente tal del fondo, y bajo las cuales los inversionistas deciden invertir. Aquí, por ejemplo, pudiera ser de que, solamente por poner un ejemplo, que un fondo diga que, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros no invertimos en startups que sean de redes sociales o que sean de videojuegos. Por lo tanto, esas son cosas que son vistas en los comités de vigilancia. Los fondos pueden tener diferentes tamaños o enfoques y dependen de la etapa en la cual se está invirtiendo. Existen tres grandes grupos de venture capital o de tipos de fondos. Están los seed, los early stage y los de expansión. Los seed suelen ser de empresas muy pequeñas en etapas muy tempranas. Esto suele ser incluso cuando de repente todavía están en etapa de idea o primera validación de mercado, es lo que se puede conocer como un seed o incluso un pre-seed, y es donde existen fondos los tamaños de los tickets aquí también pueden ser muy pequeños, pueden ser de 20.000, 50.000 dólares para rondas, ¿no? Rondas de inversión que pueden ser de 100, 200, 200.000, 300.000 tal vez como máximo. Y muchas veces aquí los fondos de Venture Capital que participan en esta etapa se mezclan también con inversionistas ángeles. La etapa de Early Stage son compañías que ya han pasado cierto nivel de validez de mercado y ya están en una etapa de crecimiento con foco muy fuerte en potenciar las ventas y en escalar internacionalmente. Y por último está la expansión, y aquí cuando ya están en pleno proceso de internacionalización, crecimiento, ya no solamente a nivel regional, muchas veces ya a nivel, no sé, saltando incluso considera toda América menos Canadá, Estados Unidos y Brasil. Cuando ya se pasa a Brasil o a Estados Unidos, ya se pasa a una etapa de una compañía que ya está saliendo de lo que es regional y ya está pasando a una etapa mucho más grande a nivel de expansión internacional. La estructura propiamente tal de un fondo, en la que se explica aquí, es un poco compleja de entender, pero a modo simple se separa en tres grandes partes. Están los limited partners, que son los inversionistas que aportan el capital para la creación del fondo. Están los general partners, que son los socios propiamente tal de la administradora, en el fondo son quienes crean la empresa que administra los fondos, y están las startups o las empresas a las cuales se invirtió, que son pasa a ser el portafolio. Como se ve en el gráfico, los limited partners son quienes aportan el capital al fondo, los general partners también aportan un porcentaje de la inversión. En el caso nuestro, por ejemplo, el 25% del fondo está invertido por nosotros, que somos los general partners, o sea, los socios de la administradora. El otro 75% está en manos de inversionistas privados, y eso es un poco, también sirve mucho como para demostrar
el que nosotros también estamos yendo junto con los inversionistas en el riesgo. O sea, no estamos asumiendo, no es que estamos llevando solamente a los inversionistas en asumir el riesgo, sino que nosotros estamos al lado de ellos y estamos siendo acompañantes en la parte de la toma del riesgo. ¿Cómo funcionan los fondos de Venture Capital? Hay principalmente, bueno, está dirigida por los General Partners, que son los socios principales de la administradora, y hay un equipo que el que apoya, está el equipo de inversión, que son ejecutivos que tienen principalmente la tarea de buscar, evaluar y tomar decisiones de inversión, y aquí es lo que se conoce como el deal flow del proyecto. Para que tengan un poco una noción, se suele invertir en más o menos como el 1% de los proyectos que uno forma. Nosotros actualmente tenemos 15 inversiones en el fondo. Eso significa que hemos evaluado 1.500 startups en los últimos 2 años y medio aproximadamente. Y eso es un estándar en la industria. O sea, ese número se puede mover entre un 0,5 y un 2% tal vez, pero es muy, muy poco lo que finalmente se termina invirtiendo. La mayoría de las veces no es porque el proyecto sea malo, es simplemente porque no calza con la tesis de inversión del fondo. Y la otra parte de cómo está compuesto la administradora y el fondo es a través del equipo administrador, perdón, el equipo de administración, que tiene que ver ya con temas de contadores, los controles internos, hay mucho tema de compliance que hacer internamente por los fondos, temas netamente especialistas sobre los cuales se le entrega apoyo a las startups, y como dice, tienen las tareas de ejecutar operaciones legales y financieras directamente para invertir en los fondos y administrar su portafolio de inversiones en las startups. Nosotros, como fondo, aquí tenemos un cargo que se llama el CXO, y que tiene en relación a una persona que hace el vínculo directo entre las startups y el fondo, y es una persona que está, digamos, 24/7 disponible para las startups para brindarle apoyo y soporte en todo lo que la startup pueda necesitar, que no tenga que ver exactamente con el core del negocio, de modo de aliviarle la carga en tareas que los pueden terminar desenfocando. Aquí se le suele dar mucho apoyo en temas legales, en temas tributarios, temas contables, tema, por ejemplo, también de contratación de personal, temas de, ¿qué otra cosa le hacemos? Marketing, también apoyamos mucho. Bueno, hay un montón de cosas de las cuales se les termina dando apoyo y que no tienen que ver con el core del negocio, sino que se les terminan dando el apoyo y lo que les comentaba antes, lo que es el Smart Money que nosotros, y en general los fondos tratan de entregar a las startups. Una administradora de fondos puede administrar varios fondos a la vez. De hecho, nosotros en este minuto estamos con prácticamente 4 fondos. Uno es el que está abierto, digamos, en proceso de inversión, y los otros 3 ya están cerrados, ya están invertidos. Hay uno que está en etapa de exit, los otros 2 están en etapa de maduración. Y existe la posibilidad de que una administradora tenga más de un fondo también invirtiendo a la vez, porque las tesis de inversión de los fondos pueden ser diferentes uno de otro. Por ejemplo, puede haber una administradora de fondo que tenga abierto un fondo que sea general para cualquier tipo de empresa,
y tenga otro que sea únicamente para proyectos de biotecnología. Se suelen dar ese tipo de casos también. Eso se da más en mercados donde los fondos de Venture Capital son bastante más desarrollados y existe un mayor volumen de inversión, de modo de poder ser más especialista en algún área en particular. Cada fondo se rige bajo un acuerdo de socio, que era un poco lo que les comentaba antes de la tesis de inversión del fondo, y el gobierno de la sociedad entre los general partners y los limited partners, que en el fondo son los socios de la administradora y los inversionistas del fondo. Los general partners son remunerados, es su trabajo, a eso se dedican. Los limited partners reciben el retorno de lo que es la inversión. También se decide cómo se invierte el fondo y cuál va a ser la duración del fondo. ¿Cómo ganan dinero los fondos de Venture Capital? Aquí existe lo que se conoce el estándar del 220. Y por un lado tienen el management fee, que el management fee corresponde a un pago que puede ser anual, mensual o contra llamados de capital y que corresponde al 2% sobre el dinero administrado. Eso significa que si un inversionista está invirtiendo en el fondo $100.000, hay $2.000 que se le pagan al fondo como fee por administrarle esa plata. ¿Okay? Y después existe el carry interest, que corresponde a un premio, vendría siendo sobre los dineros que se obtienen en exceso sobre el principal de inversión o sobre la rentabilidad esperada. Por ejemplo, si es que yo digo que el retorno de la inversión, yo estoy prometiendo a los inversionistas que voy a tener un retorno del 10% de su dinero. Eso es lo que yo en teoría estoy prometiéndole, y el carry interest corre sobre todo el exceso que haya sobre ese 10% de rentabilidad. Por lo tanto, si al final de cuentas, cuando se hace el cierre del fondo, el retorno del fondo fue de un 20%, el diferencial entre el 10% prometido y el 20% realmente obtenido se reparte en una participación de un 80-20. Esto quiere decir que el 20% se lo lleva el equipo gestor del fondo. ¿Cuándo entran los inversionistas de Venture Capital a formar parte de la startup? Generalmente, los Venture Capital entran cuando ya han superado la primera etapa de validación, de la validación de mercado, o lo que se conoce como el Product Market Fit, que tiene que ver que si el producto finalmente es aceptado por el mercado, y la forma más, tal vez más óptima de definirlo, y es si es que lo que está entregando la startup, el producto o servicio que está entregando la startup, está resolviendo un problema real. Si es que la startup está efectivamente resolviendo un problema real, va a significar de que hay un product market fit, porque la gente te lo va a empezar a solicitar, lo va a empezar a comprar, y el nivel de usuario del producto o servicio va a empezar a crecer
En el caso de las startups va a empezar a crecer de manera exponencial. Ahí va a requerir, una vez que ya tiene esa validación de mercado, va a requerir mucho capital, porque va a necesitar crecer muy, muy fuerte. Una de las características, como les comentaba al principio, es la velocidad acelerada en la cual van creciendo las startups. Una duda, no sé cómo estamos de tiempo, no sé cuánto tiempo es lo que nos queda, cuánto es más o menos. Nos quedan, son las 11:20, nos quedan unos 20 minutos antes de la ronda de preguntas y respuestas. Ok, perfecto. Bueno, lo que les comentaba antes, un ejemplo de un fondo de Venture Capital, en el caso nuestro, el fondo Vulcano, que es un fondo de 20 millones de dólares y que es el que estamos invirtiendo actualmente, que tiene 15 startups invertidas y estamos en etapa, estamos como en la mitad del fondo, en ese sentido. Voy a hablar ahora un poco de lo que es el Corporate Venture Capital y que tiene que ver con de qué forma las grandes empresas incorporan la innovación disruptiva principalmente, basada en emprendimiento y en tecnologías que vienen desarrolladas externamente. A diferencia de, de la innovación propiamente tal desarrollada dentro de las organizaciones, el Corporate Venture Capital lo que hace es buscar solucionar los problemas de la empresa a través de soluciones o emprendimientos externos. A diferencia del Venture Capital, el Corporate Venture Capital no busca un retorno financiero per se, sino que tiene un objetivo que es mucho más estratégico, que puede ser, por ejemplo, el desarrollar nuevas líneas de negocio, nuevos modelos de negocio. En general lo que se busca es, a nivel estratégico, la sustentabilidad de largo plazo de la empresa, mucho más que buscar invertir en una empresa, en una startup, para venderla en 5 años más y obtener un retorno financiero. Aquí lo que se busca es invertir en startups, las cuales con el tiempo la empresa finalmente la termine adquiriendo completamente, incorporándola dentro de su empresa, y con esto entregándole la sustentabilidad de largo plazo a la empresa. Algunas de las diferencias que hay entre lo que es el Venture Capital y el Corporate Venture Capital. El Venture Capital tiene un único objetivo, y es un objetivo financiero y de retorno de capital, y se encuentra en la curva, de la curva del gráfico que les mostraba antes, en la parte media. El Corporate Venture Capital tiene un objetivo doble, es financiero y estratégico, pero es financiero no porque busque el éxito, como les decía recién, no porque busque una rentabilidad a través de un éxito, sino porque busca un retorno financiero a través del impacto en los flujos del core del negocio, ¿ya? Y prefiere invertir en empresas en etapas tempranas a medias. Muchas veces el corporate se involucra en fases anteriores que el venture capital tradicional, incluso puede incorporarse en etapas casi de idea o de validación de mercado, pero siempre con la misma estrategia de inversión que un venture capital, o sea, invirtiendo ticket o montos pequeños, y tomando participaciones pequeñas. Lo que sí suelen tener son
algunos privilegios o beneficios en comparación a otros tipos de inversionistas o otro tipo de empresas. Realmente pueden tener, por ejemplo, precios preferentes en los productos, los servicios, y lo otro que también se suele dar es que tienen primeras opciones de adquirir la startup a futuro en el caso de que la empresa la quisiera adquirir. Significa que en ese sentido, versus la competencia, tiene capacidad o la posibilidad de tomar activos que pueden ser estratégicos versus la competencia, con una primera prioridad, incluso a un menor, según puede quedar establecido en los pactos de accionistas. Aquí un poco más gráficamente cómo cuál es la diferencia la principal diferencia entre un venture capital y un corporate venture capital a nivel de inversionista es de que el fondo de inversión está compuesto por inversionistas ángeles, puede ser también por inversionistas institucionales o por empresas o corporativos, y el corporate venture capital viene hay un único inversionista que es el corporativo. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros tenemos inversionistas ángeles como inversionistas y inversionistas institucionales, porque nosotros tenemos de inversionista al BID. No tenemos corporate como inversionista, pero hay otros fondos de Venture Capital que sí tienen corporate, por ejemplo el fondo CLEAN de Fundación Chile, que está compuesto por Engie, por Entel y no me acuerdo cuál es la otra empresa que lo compone. Y en el caso del Corporate Venture Capital está compuesto por una única empresa y es quien administra completamente el fondo. Por ejemplo, en el caso de Chile, a nivel de corporate, tenemos el caso de Macisa. Macisa maneja su propio fondo de Corporate Venture Capital, que es, bueno, justamente lo que le está diciendo recién. Este es un caso un caso exitoso a nivel latinoamericano que lo ejecutamos nosotros junto con Macisa. Ya llevamos más de 5 años desarrollando el proyecto con Macisa. Con ellos se creó un fondo de inversión en el cual se invirtió en 4 proyectos, que son los 4 proyectos que están aquí abajo: Curvilux, Monitor, Elige Madera y Rudman. Y se gestionó esta inversión y en este minuto ese fondo está cerrado, en el sentido de que ya está invertido y están en etapa de maduración, y todos los proyectos están con una vinculación directa con Macisa a nivel de proveedor, pero además de eso Macisa tiene un porcentaje de propiedad dentro de cada uno de estos proyectos, y dentro de los pactos de accionistas de cada una de estas empresas hay ciertos beneficios que son exclusivos para Macisa, dentro de los cuales incluye algunos beneficios a futuro en el caso de que Macisa quisiera hacer la compra total de la empresa. El proceso de inversión son 5 etapas bien como clara y definida, que está el scouting, la búsqueda de proyectos, está el due diligence del proyecto, o sea, el ver que todo esté en orden. Después viene la negociación y los términos y condiciones. Principalmente aquí la valorización del proyecto y cuáles van a ser las condiciones de entrada y de salida en algunos casos. Temas como de directorios también. Después ya viene el proceso de maduración propiamente tal del proyecto, donde incluye el monitoreo y la aceleración del startup, y finalmente el exit. Este proceso completo en el caso de una startup puede tomar 5 años
como les comentaba antes. En el caso de la innovación abierta, que tiene un poco de relación con lo que es el Corporate Venture Capital, es un tipo de estrategia de innovación en la que las empresas van un poco más allá de los límites y buscan desarrollar la cooperación con organizaciones y con profesionales externos. Consiste en un modelo de gestión de innovación basado en la colaboración y co-creación, principalmente entre personas internas de la empresa y entidades externas de la empresa. Entre lo que es la innovación abierta y el Corporate Venture Capital hay una directa relación. Principalmente cuando, en el punto que hablamos aquí, con la relación de colaboración y co-creación con entidades externas, muchas veces esta parte de aquí es donde, si es que hay involucramiento de la empresa a nivel de participación accionaria, inversión ya directamente en la propiedad de la empresa, ya se podría considerar como un Corporate Venture Capital. Y por lo tanto, entre lo que es la innovación abierta y el Corporate Venture Capital, como les decía, hay una directa relación. El proceso de lo que es la innovación abierta es bastante similar a lo que podría ser la innovación, o la búsqueda de proyectos a nivel de corporate, solamente que siempre apuntado a un nicho mucho más específico que tiene que ver directamente con lo que es la empresa y el core del negocio, ¿ya? Este es como el funnel de proyectos que se podría ver en una empresa, donde hay, como dice, fuentes de información, hay universidades que entregan proyectos, hay alianzas, algunas tendencias. Dentro del proceso de innovación entran a participar ya las startups, ciertas metodologías que se pueden ocupar para temas de procesos de innovación abierta. La verdad que hay muchos tipos de metodologías que se utilizan, y los expertos que pueden entrar a formar parte ya en un filtro. Bueno, en realidad los expertos pueden entrar en esta etapa o pueden entrar en etapas anteriores a esta propiamente tal. Por último, está lo que tiene que ver con ya la elección de proyectos particulares en base a lo que se decía avanzar, y que va a apuntar a la estrategia que se haya decidido, que tenga que ver principalmente con el core del negocio. Bueno, en realidad muchas veces no es con el core del negocio, muchas veces que tiene justamente como estrategia la búsqueda de cosas que estén anexas, o que busquen un poco salirse del core para buscar nuevas oportunidades en nuevos mercados. Un ejemplo de innovación abierta es la plataforma Escala de Desafío, que es una plataforma que estamos desarrollando nosotros, Danneo, junto con la empresa ClickMe y con Corfo, la cual hay grandes empresas las cuales plantean desafíos abiertos, y cualquier startup, emprendimiento, emprendedor, universidad, instituto, quien sea, puede postular con la solución al desafío que está planteando la empresa. Por último, un poco hablar de lo que es el ecosistema chileno y el latinoamericano en relación a inversión en Venture Capital. A nivel latinoamericano, durante el 2019, la inversión que se materializó cerca de los 4.6 billones de dólares, y en total con 440 número de procesos de inversión. Es realmente impresionante la curva ascendente que ha tenido este último tiempo
el venture capital a nivel latinoamericano. Hay mercados en los cuales esto está claramente explotando y que año a año se van multiplicando por 2 o 3 los montos invertidos. Chile es uno de estos mercados en los cuales los números suelen ser más altos año a año. En cuanto a participación, México, bueno, por lejos el mercado más grande, es donde hay la mayor cantidad de transacciones y los montos también más grandes. En, en el Venture Capital se conocen como rondas de inversión. A medida que la startup va requiriendo financiamiento, se van realizando rondas de inversión. En Chile se suelen encontrar las primeras rondas de inversión hasta montos de rondas de unos 3 a 5 millones de dólares en total a que busque el startup, y esa es como lo que se le conoce como una serie A, más o menos por ahí. A partir de los 5 millones de dólares ya estaríamos hablando de que la startup tiene que salir a buscarlo afuera, y eso es a nivel latinoamericano, donde se pueden encontrar este tipo de empresas, o sea, este tipo de rondas es en México y en Brasil. En Brasil uno puede encontrar rondas bastante más grandes. Bueno, y obviamente en Estados Unidos y en Europa hay este tipo de rondas. La inversión en Chile, esto es un poco lo que ha pasado en los últimos años, como les decía, la cantidad sobre todo a nivel de monto invertido, ha ido creciendo de manera muy significativa. Los números de deals no han estado tan constantes, tal vez han sido un poco más chicos, pero esto lo que significa es de que los montos invertidos han sido más grandes, o sea, acá el promedio invertido es el que ha aumentado. Esto a 2019. A 2020 todavía no está el número oficial, pero el cálculo está en que el año pasado llegamos a cerca de los 200 millones de dólares en total invertido en lo que es Venture Capital. Aquí hay un poco un mapa de lo que es el Venture Capital en Chile. Estos son los principales fondos de inversión que hay en Chile. También algunos de lo que son los Corporate Venture Capital, algunas de las aceleradoras, incubadoras, los inversionistas ángeles y los programas de gobierno que tenemos en Chile. A nivel mundial es súper destacado lo que ha hecho Startup Chile, que acaba de cumplir 10 años, y Startup Chile está reconocida entre las 10 mejores aceleradoras de startup a nivel mundial. O sea, el prestigio realmente que tiene Startup Chile es muy, muy grande a nivel mundial. Y eso sería todo por ahora. Pasamos, entiendo ahora, a la ronda de preguntas. Correcto, excelente. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por la presentación. Y Perfecto. sí, tenemos varias preguntas. En honor al tiempo, Voy a dejar de voy a compartir. comenzar. Okay. Perfecto. Muy bien, bueno, la primera pregunta es de Gloria Posas. Ella consulta, después de postular a un fondo, aparte de evaluarla y seleccionarla previamente, ¿existen costos asociados o comisiones para las startups participen en el fondo? Y si nos puedes contar un poco más acerca respecto del proceso que vive la startup al adjudicarse el fondo. No, o sea, al momento de postular una startup a un fondo, no hay ningún costo asociado, no hay ningún tipo de comisión, nada, en ese sentido no hay nada. Y la otra parte de la pregunta, ¿cuál era? ¿Me la puedo repetir? ¿Nos puedes contar un poco más acerca del proceso que vive la startup al adjudicarse el fondo? El proceso que vive el startup, o sea, a ver, la startup, el proceso es, a nosotros nos llega un deck, una presentación de la startup,
nosotros la revisamos, si calza con la tesis de inversión del fondo, se genera una reunión, una primera reunión. Después de esa primera reunión se profundiza mucho más en el negocio y de ahí, bueno, se empieza a iterar las veces que sea necesario para resolver problemas, o sea, resolver dudas que hayan con la startup. Y una vez que eso ya está completo, digamos, todo el proceso y se ha decidido avanzar en la inversión, se lleva al comité de inversiones, que el comité de inversiones está compuesto, no sé, en el caso nuestro, por 5 personas, son 5 miembros, Ujú. 5 miembros que tienen que decidir, hay que decidir por unanimidad el caso de la inversión. Si se decide invertir, ya se pasa a lo que... antes de ir al comité de inversiones se ha realizado una negociación de los términos y condiciones y el term sheet. Después puede que del comité de inversiones la decisión de invertir salga con alguna condición o requerimiento especial, lo cual puede llevar a una renegociación de los términos y la decisión de invertir o no invertir. Y una vez que ya se llegue a acuerdo, se hace el due diligence del startup. Principalmente el due diligence se separa en dos partes, la etapa legal y en la etapa financiera. En la etapa legal se revisan todos los contratos, el tema societario de la empresa, si es que está instalado en otros países, cómo está la estructura societaria en los otros países, la matriz, bueno, todo lo que tenga que ver con el tema legal. Y por la parte financiera de que a nivel de principalmente que flujo de caja, inversiones que se han realizado en el tiempo, esté todo en orden y no haya nada raro ahí de algún movimiento de plata que no corresponda. Este proceso, desde una primera reunión hasta el minuto en que, digamos, la empresa tiene la plata en su cuenta corriente, puede pasar, en el caso nuestro, en el caso chileno, si es que somos así siendo muy optimistas y corriendo, puede demorarse 2 meses. Ok. Un promedio puede ser, el promedio puede andar en los 3 meses, y hay casos en los cuales puede demorarse incluso hasta 6 meses porque el due diligence puede ser muy complejo. O sea, una startup que esté, no sé, en 4 países y con una matriz en un quinto Claro, país, varía dependiendo. el tema ahí puede ser mucho más complejo. Ya. Creo que respondí la pregunta. Creo, no estoy seguro, pero Ya. creo. Creo que sí, si Otra. no, Gloria nos comentará por aquí en el chat. Brigitte nos consulta, ¿cómo hacer para que conozcan nuestros emprendimientos e inviertan en ellos como Corporate Venture Capital? ¿Cómo hacer para que una empresa conozca el emprendimiento o un fondo Correcto. conozca el emprendimiento? Yo creo que en este caso ella está hablando de parte de emprendimiento como emprendedora, como una startup. Es decir, cómo hace para que las empresas de inversión puedan conocerlos, cómo llegan como tal A ver, a... to- todos los, todos los fondos, los fondos corporativos, lo que es un corporate, por ejemplo, en el caso de Maciza, y te diría que prácticamente todos son sumamente abiertos, hay muy buena disponibilidad de parte de ellos para escuchar y recibir proyectos. Eh, yo le recomendaría, a ver, lo primero que voy a hacer, eh, voy a poner acabo de dejar ahí en el chat mi mail. Me pueden escribir con toda confianza, prácticamente para lo que quieran relacionado a esto, obviamente. Si es que yo tengo la posibilidad de hacerle el contacto con quienes ustedes estén necesitando, si necesitan ponerse en contacto con el corporate no sé, de Maciza, por ejemplo, yo tengo llegada directo con ellos y en general yo tengo muy buena llegada con prácticamente todo. Lo mismo a nivel de fondo. Si quieren presentarnos proyectos o a nosotros o a algún fondo en particular,
también me pueden escribir y me pueden, y me dicen, no, me podéis poner en contacto y feliz, yo ningún problema Claro, en ideal es hacer los siempre contactos. que tengan Lo como la otro, presentación de su proyecto realizado, imagino. sí, sí, que tengan el deck. El otro, otra alternativa que funciona, y les diría que funciona bien, es LinkedIn. Le diría que a nivel de Venture Capital, LinkedIn funciona bastante bien. O sea, el enviar mensajes a través de la red, esa sí, de LinkedIn, mensajes internos privados, funciona perfecto. A mí me llegan todos los días un montón de mensajes presentándome proyectos o pidiéndome reuniones y en general yo me junto con ellos, lo escucho, ningún problema, funciona muy bien. Y por último, les diría que la otra alternativa es a través de la ACBC, de la Asociación Chilena de Venture Capital. Ahí tienen una muy buena alternativa de llegar a distintos fondos, eh, corporate, ¿qué más? Aceleradora, incubadora, con la CBC pueden también llegar. Yo soy director de la CBC, así que también a mí me pueden escribir y yo les puedo poner en contacto directo con Magdalena Guzmán, que es la gerenta de la CBC. Así que Excelente. también yo los puedo ayudar en ese sentido. Genial. Eso es, bueno, una gran ventana. Rubén pregunta, ¿hasta qué etapa de las rondas de inversión los cofundadores deben tener el control de la startup? Eh, a ver, mientras más, durante más tiempo, mejor. A ver, por Mm, ejemplo, lo que yo le hablaba, a la serie A, voy a hablar de promedio de la industria, pero a la serie A se suele llegar eh, como con un 70% de la propiedad en manos del equipo fundador. ¿Ya? Eh, y de ahí tienen que ir calculando que hacia adelante las rondas suelen moverse, lo que les decía, entre un 10 a un 20%. Entonces ahí si van jugando con la dilución, van a encontrar los números, pero eh, el equipo fundador va a soler estar con una participación mayoritaria, o sea, sobre el 50% generalmente hasta una serie C. Después de la serie C, generalmente ya se van a encontrar bastante más ya diluido el equipo fundador y, sin el control sin el control a nivel accionario, pero muchas veces sí pueden tener el control a nivel de pacto de accionistas. Eso bien, sí suele verse. perfecto. ¿Qué barreras debe una empresa superar para incorporar el Corporate Venture Capital como una de sus prácticas? ¿Y qué requisitos o capacidades debiese tener? Eh, a ver, yo creo que lo principal para temas de corporate eh, tiene que ser el convencimiento desde arriba. O sea, Mm, esta cuestión uno no saca nada con tener a toda la gerencia, el equipo y hacia abajo todos convencidos, si el gerente general, incluso si es que el directorio no está convencido. Em, en Chile, donde el 95% de las empresas, si no me equivoco, el 95% de las empresas siguen siendo empresas familiares, aunque son grandes empresas, pero siguen estando controladas por familias. El tema del corporate tiene que ir a convencer arriba, a la cabeza de la empresa. Si es que la cabeza de la empresa, si es que el directorio, el CEO no están convencidos,
no va a flotar por ni un lado, o sea, no hay ni una posibilidad de que esto resulte, va a ser, no sé, empujar una roca cuesta arriba, no va a Mm. resultar. Yo creo que lo principal es ir a convencer arriba, al directorio. Eh, ¿Y cuál era la otra pregunta? Porque la pregunta era en dos partes. Una, ¿Y qué ¿por dónde requisitos partir? o capacidades debe tener? Eh, yo- no, yo creo a ver, no sé si hablaría de requisitos propiamente tal. Yo creo que tiene que haber eh, yo creo que la clave está aquí en el convencimiento de la organización y de Mm, ahí hacia abajo. La empresa tiene que tener una mentalidad, una mentalidad innovadora, una mentalidad de ver las cosas de otra forma, de querer hacer las cosas de otra forma, de ver posibilidades que están más allá de lo tradicional, de, de- de tener de tener el hambre de lograr cosas extraordinarias, mucho más de lo normal del negocio propiamente tal. con- Eh, si es que, si es que esa hambre en el equipo ejecutivo no está, yo creo que no se van a lograr las cosas extraordinarias que se tienen que buscar. Eh, por lo tanto, yo creo que el requisito es más que nada como el mindset de los equipos, la forma de pensar, la forma de ver, la forma de ir más allá, la de arriesgarse. Eh, yo diría que eso, principalmente. el punto principal, perfecto. Aquí tengo, mira, para una startup que está en un país como Perú, donde la inversión es de tipo muy bajo, ¿consideras que es mejor que tenga una sede en países como Chile, México, para tener mayor confianza de los venture capital? Eh, no, no, no veo, No es necesario. no veo que sea necesario. A ver, a nivel de startup, de, hay que ser muy claro aquí en la separación cuando uno habla de empresa tradicional y cuando habla un poco de startup y emprendimiento digitales, base tecnológica y que son muy disruptivos. Son muy distintas las formas en las cuales se maneja. Yo en un momento lo mencioné antes y que tiene que ver mucho, por ejemplo, con el tema de los activos fijos. La empresa tradicional es muy demandante de activos fijos, la empresa digital no es muy demandante de activos fijos. Eso significa que tiene una capacidad y una agilidad que es tremendamente superior a la empresa tradicional. Y eso significa que a mí me da exactamente lo mismo si la empresa está en Perú, está en China, está en Ok. Irán, me da exactamente lo mismo. Lo que les decía, eh, nosotros como fondo tenemos, repito, tenemos inversiones en México, en Costa Rica, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Chile. Eh, Muchas de esas empresas, o sea, están en sus países. Yo personalmente nunca lo he conocido en persona. No, o sea, yo creo que Exactamente el lo nivel de llevan seguro. globalización, sí, la globalización del mundo de hoy, sobre todo ahora, post pandemia, no es requisito para nada el estar físicamente Justamente buscar en el otro país. específico, ¿no? La calidad del Lo proyecto. que sí, sí, lo que sí es tema, y ese es un tema para hablarlo muy en largo, es donde se establece la matriz de la sociedad. Ok. Ese sí es tema, pero eso no tiene que ver con el estar visible para los fondos de Venture Capital. O sea, yo no necesito que una startup peruana esté establecida en Chile para yo poder verla. O Para poder sea, invertir en ella. yo todos los días veo startups
de los países más increíbles. Y de Perú veo todos los días, y cuando digo todos los días es literalmente todos los días. A mí todos los días me llegan startups de Perú, de Colombia, de Centroamérica, de México, de Chile, de Argentina, de Excelente. todos lados. Entonces no existen barreras. Lo que te digo, el tema de establecer la matriz, ese ya sí es otro Es tema, otro y ahí tema. ya empezamos a hablar de Estados Unidos y otras cosas. Ya, perfecto. Aquí nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre una aceleradora y una incubadora? ¿Cuál recomiendan según la etapa de la empresa? A ver, yo te diría que la principal diferencia está en la etapa en la cual se toma la, eh, la etapa en la cual participa la startup. En la incubadora suelen entrar a nivel de idea, a nivel de idea, y el objetivo de la incubadora es obtener el product market fit, o sea, obtener la primera, es como obtener el MVP y la validación de mercado. La aceleradora te acompaña después de que tú ya obtuviste el product market fit, y te ayuda a escalar y acelerar las ventas. Eh, el objetivo de la aceleradora bueno, principalmente eso, acelerar, escalar, y generalmente la aceleradora tiene por objetivo el obtener una ronda de financiamiento de capital. Nosotros, por ejemplo, en Danneo, una de las cosas que tenemos un programa de aceleración. O sea, nosotros dentro de las cosas que hacemos, tenemos una aceleradora, y justamente nosotros estamos en una etapa posterior a lo que son las incubadoras, generalmente universitarias, que suelen ser un poco más académica, en ese sentido. También nosotros las tomamos cuando ya tienen cierta validación de mercado, y las ayudamos durante un proceso que el programa nuestro dura 4 meses. Durante ese proceso nosotros las ayudamos a definir estrategias comerciales, estrategias de internacionalización, estrategias financieras, todos los roadmap y todo, y finalmente se termina de estructurar lo que es la primera ronda de financiamiento de la startup. Y se le hace todo ese acompañamiento, y se le hace el acompañamiento después con los inversionistas. Ese te diría que es como la principal diferencia entre una incubadora y una aceleradora. Perfecto. Y ahora que es justamente aprovechando que estamos hablando de Datneo en sí, inicialmente comentabas que ustedes no realizan inversión en startups que estén asociadas a redes sociales o había otro, o videojuegos. Y una de las preguntas que nos hacen realmente es, ¿qué tipo de perfil deben tener las startups que postulan a fondos de Datneo? Eh, bueno, sí, efectivamente, nosotros no invertimos en redes sociales, tampoco Ujú. invertimos en videojuegos, y tampoco invertimos en otro que se llama Media, y que son proyectos que su modelo de negocio está en base a la venta de publicidad. Esas son como las Ya, 3 grandes áreas en las cuales nosotros no invertimos. ¿Qué características tienen que tener? Eh, a ver, te diría que la tesis de inversión del fondo es proyectos o empresas que resuelvan problemas reales mediante el uso intensivo de tecnologías digitales, ¿ya? Esa es la tesis de inversión, y eso es como el, eh, la definición o visión del fondo, en lo que nosotros invertimos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros nos fijamos? Nos fijamos muchísimo, por ejemplo, en el equipo que sea un equipo equilibrado. No invertimos, por ejemplo, en proyectos que tengan un único fundador. Buscamos equipos fundadores, que idealmente sea un equipo que esté bien balanceado, idealmente 3 miembros, eh,
que cubran cada uno como las tres principales verticales de las startups, que es, por un lado, la vertical tecnológica, por otro lado, la vertical comercial y por otro lado la vertical de administración. Eh, por lo tanto, buscamos equipos de emprendedores donde haya tres miembros, que cada uno de estos miembros idealmente cubra cada una de estas patas, llamémoslo, de la startup. Eso te diría que es súper como principal dentro de lo que buscamos. Lo otro es el porcentaje del equipo emprendedor. También que sea un porcentaje que esté equilibrado y que sea sano. Que no sea, por ejemplo, una startup donde los tres fundadores tengan el 40% y el otro esté en manos de Mm, un claro. tío. No, esa cuestión no sirve. O otra cosa que de repente nos encontramos, un startup donde tú tienes un equipo fundador de tres y uno tiene el 90% y después, y entre los otros dos tienen el 10%. Está completamente desequilibrado, tampoco nos sirve. Eh, que haya full dedicación al proyecto, también es muy, muy importante. O sea, no vamos a invertir en un startup donde el equipo fundador haya uno que trabaje 100% y los otros dos trabajen 50%, Ujú. Una no iría. dedicación como tal del proyecto en sí. Dedicación completa al proyecto. Esos son, te diría, como grandes como definiciones. Son prácticamente siempre están todos tirados más que nada al tema del equipo y de Ujú. resolver problemas reales. Después hay Perfecto. otras cosas que tengan que ver con la internacionalización, las barreras de entrada que también se pueden evaluar, patentes en el caso de que sean más de base científico, también se consideran. Hay algunas otras que se pueden considerar y que se van evaluando caso a caso. De todas maneras, lo más fácil de todo es, si alguien tiene dudas, me escribe, me pregunta y yo lo Ujú. respondo Y en eso. respondes, perfecto. Sí. Pues bien, en honor al tiempo, ya como estamos cerca de la hora o estamos quizás un poquito ya pasaditos, yo les dejo a continuación para que con el teléfono celular puedan escanear este código que está en la pantalla y así responder la encuesta de satisfacción, nos dejen sus comentarios y recuerden que nuestras próximas sesiones de Innovation Meeting también nos van a estar acompañando el equipo de Datneo, ¿ok? Para brindarles más información respecto a todo este mundo del venture capital. Em, Adicionalmente, bueno, de igual forma les dejo aquí este código para que puedan inscribirse en nuestra próxima sesión del programa de transformación digital este martes 8 de junio. De igual forma, en las redes sociales del Club de Innovación vamos a estar publicando como tal las invitaciones y para que puedan registrarse. Y este video, la grabación, va a estar disponible a partir del día de mañana en nuestro canal de YouTube del Club de Innovación. Aprovecho, bueno, Sebastián, para agradecerte por este tiempo que nos brindaste y toda la información valiosa. En el chat está el contacto, que lo volví a escribir nuevamente para que todos puedan, en tal caso, resolver dudas más específicas o incluso presentarte proyectos y los puedas orientar. Y bueno, sería ya unas palabras de despedida para todos los que nos acompañan. Perfecto. No, agradecerles de verdad por la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Eh, creo que es súper importante todo esto que se hace, que hacen ustedes como club, es fundamental. Y nada, y les reitero la invitación a escribirme con completa confianza para lo que necesiten. Al final de cuentas, entre todos estamos construyendo ecosistema aquí en Chile, así que estamos para apoyarnos y colaborar entre todos nosotros. Así que nada, gracias nuevamente por la invitación y felices de volver a compartir con ustedes. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Y de esta forma nos despedimos.
Que tengan entonces ya un excelente día a todos los que nos acompañaron en la mañana de hoy. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.